Yo creo que la palabra que utilizaría para Lovecraft sería autenticidad. Creo que fue algo muy importante para Johan y para mí al momento de hacer esta película. Eh, Empezando desde el guión, fue hacer la investigación y escoger las historias basadas en historias reales, en historias que nos contaron muchos adolescentes. Después no les dimos a leer el guión a los adolescentes, sino que cada día que llegaban al set les decíamos, mira, esta escena es lo que va a pasar hoy. Entonces obviamente nunca habían leído, no había diálogos, o sea, nosotros sabíamos muy bien lo que tenía que pasar a nivel dramatúrgico, a nivel de personaje, pero no con un diálogo exacto. Entonces ellos obviamente pues actuaban y decían las cosas como ellos lo dirían en esa situación particular. Y algo también que creo que es muy particular es que en cine convencional, pues tú como director tú decides cómo vas a filmarlo todo desde antes, y cuando llegue el actor al set, tú le dices, bueno, tú te sientas aquí, tú estás parado aquí, la cámara va a filmar primero esto, luego esto, y nosotros como queríamos que ellos fueran lo más auténticos posibles y se sintieran, pues que no están actuando, sino que simplemente tuvieran la oportunidad de entrar en esta situación y ser ellos mismos, pues entonces llegaban a la locación y les explicábamos, hacíamos como un ensayo con ellos y los fotógrafos, que eran dos, estaban junto con nosotros viendo la escena y ya después ellos decían, pues ellos decidían cómo se iban sintiendo, no es que yo en ese momento me sentí como que tenía que pararme porque tenía que hacer esto, o porque sentí esto, o me fui a la puerta por esto. O sea, sí lo discutíamos a nivel de coreografía, lo volvíamos a ensayar y entonces ya como que lo dejábamos definido más o menos cómo va a ser. Y después ellos se iban a maquillaje, vestuario y todo, y nosotros ya con los dos fotógrafos decidíamos cómo íbamos a filmar la película, o sea, bueno, esa escena. Entonces realmente era como la cámara al servicio del actor y no al revés, normalmente es el actor al servicio de la cámara, y creo que eso da una autenticidad muy grande. Y lo mismo con, pues, el maquillaje era como ellos se maquillan, ¿no? O sea, obviamente los chicos no se maquillan y si les quitábamos como el brillo de la cara, pero si alguien se maquillaba mucho, pues la dejábamos así, o por ejemplo, Luca, que está siempre con unas medias así todas rotas, pues esas realmente eran de ella, y o sea, compramos varias y las rompimos, bueno, ella las rompió, pero era todo basado en cosas que ellos utilizarían o que harían, y lo mismo como en las locaciones, en la decisión de las locaciones, en cómo, la decoración, pues era todo basado en cómo vive un adolescente y cómo, y muchas veces traían ellos cosas de su propio cuarto, ropa de ellos, y entonces, sí, creo que autenticidad es la palabra que definiría Lovecraft en este sentido. Creo que el amor es algo muy complejo y creo que es muy difícil generalizar. Eh, Creo que el amor adolescente y el amor adulto tiene muchas similitudes, tal vez porque dentro de nosotros hay algo que siempre se queda muy adolescente, o tal vez porque tenemos una visión del amor que la construimos cuando somos adolescentes y se queda con nosotros, no lo sé. Yo no creo que el amor sea imposible, como una de las personajes en la película dice, no creo para nada. Creo que es complejo, pero no imposible. Creo que inclusive en la película hay todavía oportunidad para, para una de las tres historias
o tal vez, porque los finales están abiertos, entonces creo que hay todavía oportunidad de que vuelvan a estar juntos, o sea, no la concebimos pensando, queremos mostrar que el amor nunca funciona o que el amor es una ilusión, sino mostrando cómo las inseguridades que uno tiene te pueden llevar o te alejan realmente de, de lo que más quieres, ¿no? Entonces creo que por eso es todavía más un reto cuando eres adolescente, porque es también la primera vez que te enamoras, entonces las emociones son mucho más fuertes, crees la primera vez que no funcionó, tienes el corazón roto y dices, nunca más me voy a volver a enamorar, o sea, ya, mi vida terminó, esto ya fue, y creo que como adulto pues sabes que te vas a recuperar, te puede doler mucho, pero sabes que, que bueno, sí, que es parte de la vida, separarte. Sí, yo creo que ese punto es muy interesante, el último que dijiste, que hay personas que nunca se hubieran podido conocer si no fuera por el Internet, y creo que ese es el caso de algunas de estas historias. Y precisamente porque no vienen o no se mueven en los mismos círculos, es también posible, pues, crear una nueva identidad o mentir sobre tu propia identidad, ¿no? Que es lo que hacen pues dos de las historias, ¿no? Alex no le cuenta a Momo que está en una silla de ruedas y pues los otros dos, Luca y Ben, pues se cuentan toda clase de mentiras porque pues no hay forma de que el otro sepa que es verdad y que no es verdad. Mm, y, y yo creo que eso es parte, no lo vemos nosotros como algo negativo eso, sino creo que es parte de poder entender quiénes son, ¿no? Creo que los adolescentes juegan mucho con su identidad digital, ¿no? Entonces, en Instagram, en Facebook, sí, en cualquier plataforma, como que muestran pues lo que quieren mostrar, muestran como una ventana, una parte de su vida, y eso es algo súper interesante. Y creo que también lo hacen los adultos, ¿no? Pero, y creo que eso puede verse, dependiendo de la historia, puede ser algo pues muy positivo o negativo, ¿no? Nosotros, y en estas historias puede que se vea como algo negativo, pero a mí me parece más bien que, por ejemplo, en la historia de Alex y de Momo, donde él está en silla de ruedas, tienen la oportunidad de conocer a alguien que no le ponga ya como un sello a minusválido, sino que él se ve como persona, como alguien, como un adolescente cualquiera, Momo lo conoce así y entonces también vive la experiencia de otra forma. Entonces no es necesariamente negativo o puede tener como pues, cosas muy positivas, pero obviamente pues cuando la mentira se descubre, pues es muy difícil para los dos lidiar con eso. Creo que nuestra posición como directoras es definitivamente que, o sea, no queremos mostrar el Internet como algo negativo o positivo, simplemente es algo que existe y que está ahí y que los adolescentes lo usan porque eso es a lo que se dedican ellos, ¿no? A ver cómo es el mundo en el que viven y explorar las fronteras en ese mundo. Entonces, realmente nosotros no estamos diciendo o no queremos mostrar lo negativo del Internet, simplemente queremos, o sea, las historias que nos interesaban eran historias pues de ahora y que solo son posibles porque el Internet las hace posibles, ¿no? Porque eso no hubiera sido, muchas de estas historias no hubieran sido posibles hace 10 años. Entonces, obviamente, cambia la forma de relacionarse, cambia la forma de poder conocer a gente, de lo que le cuentas tú de tu vida o no le cuentas. Y, y pues son historias pues dramáticas, pero creo que en general no es que queramos mostrar que el Internet es algo negativo, sino más bien que en estas historias se dio como algo difícil y que, pero difícil no por el Internet en sí, sino porque el Internet les da la posibilidad de esconderse detrás de una pantalla, esconderse detrás de una fachada que no es realmente quiénes son ellos. Pero si no hubieran hecho esto ellos, pues el Internet les daría posibilidades muy, no sé, pues muy buenas y positivas. Pero en este caso, su propia inseguridad y
sí es lo que hace que esta experiencia pues haya sido como dolorosa. No sé si negativa, pero pues dolorosa. El casting fue toda una aventura, duró muchísimo tiempo, realmente hicimos casting de 320 adolescentes. O sea, cuando Johanna y yo caminamos en Viena, conocemos como a casi todos los adolescentes de Viena. Entonces, al inicio lo hicimos con una agencia, pero estábamos un poco, pues no tan contentas con el tipo de adolescentes que van ahí, porque pues son adolescentes que han hecho teatro, por ejemplo, entonces están acostumbrados a actuar pues de una forma pues que no es auténtica. Nosotros queríamos realmente pues, trabajar con no actores y que al final sean ellos mismos. Entonces nos fuimos a antros a las 3 de la, clubs a las 3 de la mañana, fuimos a festivales, fuimos a McDonald's también a las 2 de la mañana, fuimos a escuelas, fuimos bueno, a toda clase de lugares donde sabes que hay adolescentes y el casting era parte de la investigación, entonces empezamos a hablar con ellos, les contábamos que pues, somos dos directoras de cine, que estamos haciendo una película que les gustaría ver a ellos, donde ellos se sientan reflejados y empezamos a platicar con ellos y nos contaban historias y cuando pensábamos, wow, hay alguien que podría ser interesante, le preguntábamos si le gustaría actuar y si le gustaría venir a un casting. Entonces los invitábamos a un casting y si en el casting, después de verlo frente a la cámara, pensamos, hay potencial ahí, los invitábamos a hacer un workshop que Johanna y yo hacíamos de 3 días, donde les enseñábamos a actuar, o sea, les dábamos herramientas de actuación, pero donde ellos seguían siendo ellos mismos, o sea, cómo actuar, pero siguiendo tu intuición, siendo como eres tú, cómo es tu personalidad, porque no era hacer una escuela de actuación, sino era cómo puedes enseñar a un no actor a actuar, ¿no? Y, y ya después de que venían este workshop, si nos interesaba, hacíamos otro workshop y después nos interesaba obviamente mucho la química entre las parejas de actores, entonces si ya escogíamos una chica, entonces luego veíamos si había alguien que nos interesaba y entonces tal vez había alguien que era muy bueno, pero no había química, entonces seguíamos haciendo el casting. Y sí, los personajes, todos los actores se sentían identificados con su rol, no necesariamente que lo hubieran vivido ya pero que era algo que dirían, sí, esto me hubiera encantado hacer, o me gustaría hacerlo, o he fantaseado con esto, o sí, yo haría esto así. Mucho del guión también lo hicimos en conjunto con ellos, no de una forma que ellos se dieran cuenta, porque realmente mucho era improvisando, hablando, jugando, pero nosotros íbamos como recolectando todo el material y pues armando el guión. Eh, pero sí fue un proceso muy orgánico donde cada uno de ellos pues realmente actúa con la personalidad que ellos tienen y actúan un rol de, de un personaje de algo que hubiera podido pasarles a ellos. Había muchas historias fascinantes, muchas historias que queríamos contar. La verdad, elegir fue difícil. Igual ya teníamos algunas que sabíamos que queríamos contar o que fue muy evidente, ¿no?, para nosotros a lo largo del proceso. Eh, y, y, por ejemplo, para nosotros era importante no contar ninguna historia que ya sentimos que se haya contado varias veces. Entonces, hay historias súper importantes y que nos parecen realmente, sí, había historias que nos tocaron mucho, por ejemplo, historias de amor homosexual o de dos lesbianas, de cómo lo descubrieron, pero sentimos que justo para estos temas ya hay como varias películas de adolescentes que tocan este tema y entonces por eso decidimos que no iba a ser un tema en la película. Y como ese tema dejamos otros temas también a un lado porque dijimos, bueno, realmente queremos ser fieles como a los temas así que son importantes para ellos ahora y que también nos fascinen y que también acercar, creo que también parte de lo que queremos hacer con esta película era hacer más corta esta brecha generacional, esta distancia que hay y, y creo que también eso influyó en qué historias vamos a contar, o sea, porque por ejemplo los adultos creo que
pues el tema de la homosexualidad ya lo tienen visto y revisto de diferentes puntos de vista. Entonces no es nada nuevo, no es algo que les abra los ojos y que digan, ay, ahora entiendo mucho más a los adolescentes de hoy en día. Entonces creo que eso era sí, como un punto muy importante para nosotros. Bueno, Johanna y yo nos conocimos y fue muy claro que queríamos hacer algo juntas. Nos conocimos en un workshop de actuación para directores y fue una conexión inmediata y fue como decir, hay que hacer un proyecto juntas. Hicimos una obra de teatro juntas donde utilizamos justo este método, donde no teníamos un guión al inicio, teníamos 4 actores y era desarrollar junto con ellos el guión y nos encantó ese proceso y dijimos, bueno, queremos continuar con este método de trabajo. Y estábamos justo en la Berlinale y estábamos hablando de historias nuestras adolescentes, porque nos pasó algo muy adolescente en ese viaje. Estábamos justo hablando de esto y nos dimos cuenta que compartimos una pasión por estas historias, las dos, y que pensamos que es muy importante que haya historias contadas eh, a un mismo nivel, no de un adulto que cuenta las historias de los adolescentes como diciendo, ay, mira, qué tierno, ¿no? Creen que es interesante, importante lo que le pasa, qué tierno. Y, y sí, yo estuve dando clases de cine, era como un como campamento de verano de cine para adolescentes. Y creo que sí empezó el tema. Y yo le contaba a Johanna que había uno que se enamoró muchísimo de una adolescente de ahí y que trató de echarse en la ventana de 2 pisos y me decía, es que mi vida está terminada. Y cómo todos los adultos un poco se reían de él, decían, es absurdo. Pero no se trata de lo que es absurdo, sino se trata de cómo él lo siente. Y si él sentía en ese momento que su vida se va a terminar es porque realmente era así en ese momento. Y todos hemos sentido eso, pero ningún adulto te toma en serio, ¿no? Y creo que así empezó. Así empezamos a hablar como de historias autobiográficas o historias que hemos escuchado y ahí dijimos, hay que hacer esta película. Y estaba ya muy claro que era de 3 historias, o sea, que no era una sola historia. Y fue más bien cuando empezamos la investigación que nos dimos cuenta que todo iba alrededor del Internet y que era muy importante hacer historias que se contaran, o sea, historias de este tiempo que no hubieran podido ocurrir en otro momento, en otra generación, porque justo esas son las historias que urgen que nosotros como adultos entendamos y tomar en serio a los adolescentes. Entonces, sí, así fue.